habilitaron la socialización de los medios de comunicación Exactamente. solo para construir la ideología. Hola, Rocco, ¿cómo te va? Ahora vamos a presentarlo. Estamos en blanco y negro. Sí, nos dejamos de oír todo, ¿no? ¿Qué? Bueno, ahí está, mirá, del otro lado lo saluda nuestra directora Paula Jiménez, que está todos los días del otro lado ahí dando un manazo con la producción, la operación. Ahora sí, bienvenido. Ahora sí, bienvenido, Rocco. Estamos inaugurando con vos la mesa de 4, así que por eso hay... ¿Cómo andás, Rocco? Buen día. Buen día. Ay, nosotros también. Sí, nosotros también. Como tenemos una mesa como Tana, entra toda la familia. ¿Quién empezó solo? ¿Cómo es? ¿No? Bueno, bienvenido Rocco Carbone, porque claro, ya es un amigo de la casa, nos está diciendo la producción que por favor le hables muy cerquita al micrófono, sí. Así te escucha bien esta comunidad de Latinoamérica y el Caribe que está ahí pendiente desde esta mañana. Yo quiero hacer toda la presentación formal, sí. pero no paciencia. Sí, ¿La tenés dale. a mano? La tengo a mano. Bueno, la tengo a mano. sí. Vamos a conversar con Rocco Carbone. Me la acuerdo más o menos de memoria, Ay. porque no la tengo toda. Tenés me va a un fan, corregir. tenés un fan Sí, acá, sí, un Rocco, fan y un evidentemente. amigo. Exactamente. Filósofo ítalo-argentino, vamos a decirlo en esos términos. Trabajador de la ciencia. Me gusta eso, ¿tá? Trabajador de la ciencia y del CONICET. Especializado efectivamente en los estudios sobre el poder, la mafia y el fascismo. Ahí me gustó, la verdad. Lindos temas. Qué lindos temas. qué lindos Hermosos temas, qué felices. En militante político. En más de una oportunidad en el último tiempo has tenido la dicha de estar apuntado ¿Por quién estuviste apuntado del gobierno? ¿Por el ministro el ministro de Justicia? Cunio Libarona? Sí, el secretario de Derechos Humanos, el presidente del CONICET y un secretario de Ciencia del CONICET también, algo así. Todos laureles. Todos Sí, La verdad que sí. Medallitas. medallitas. Sí, medallitas. claro. Así que nada, una alegría inmensa, Rocco, tenerte en el estudio, ¿verdad? Autor de varios libros, Autor de varios docente, libros. universitario. Hoy vamos a conversar seguramente sobre, varios libros de los que has producido recientemente, Rocco, porque nos convoca el tema de fascismos, neofascismos, pero los del siglo XXI. Sí, igual usted puede decir una cosa. Por supuesto. Ustedes son personas muy audaces. Porque Trump, lo digo así como se dice en Caracas. Sí. Trump. Sí, me gusta Trump y Elon Musk. Ajá. Yo banco, ¿eh? Banco, también. banco. ¿Puedo citar el castellano caraqueño? Sí, claro. Sí. Bueno, no Elon Musk, Trump está en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y parece que anoche a la 1 o 2 de la madrugada europea dedicó una publicación a un movimiento, a una ideología que conocemos como Antifa. Incluso aquí en Buenos Aires vemos de distintas escrituras, graffiti con ese nombre, que es una ideología, un movimiento, no es una organización, y la declara terrorista. La ideología. ideología. Pero no, la presenta como si fuera una organización. Claro. Y no lo es. Es un movimiento, internacional, una ideología que tiene más de 100 años y la declara terrorista. Ahora, muy probablemente como el poder fascista es un poder dual, es un poder pleno de dualidad y siempre tiene ahí como refracciones y que podríamos presentar como imágenes, muy probablemente el presidente Milei entre hoy y mañana dirá que Antifa también es terrorista y por ende todos nosotros y nosotras somos tales, como el cartel de los soles. El cartel de los soles. No existe. Que no existe. No existe la orga, pero bueno, nos constituye como orga. Vamos a tener una orga nueva. Qué manera de tener orgas. Sí, yo justo estaba esperando un Maravilloso. nuevo carnet de Si afiliación. me falta orga, vamos a tener una orga ahora. Claro. Ah, mira, ese dato, esa no la teníamos a la declaración de Por eso Donald ustedes son Trump. personas audaces, porque por ejemplo me invitan el día que Trump Y nosotros igual ya estamos más quemados. Pues yo tengo una cosa, iremos juntos. Hemos tenido esta conversación. Alguien que nos lleve cigarrillos a Claro. los fumadores. Sí. No, pero bueno, me parece que está bueno esto que traes, Rocco, para el debate. Recién un poco charlábamos, estamos muy contentos y contentas porque, bueno, obviamente ayer fue una victoria popular. Charlábamos esto de el término fascista en Argentina, es complejo, ¿no? Porque,
bueno, hace poco se cumplía un aniversario del golpe del 55 y se constituyó un frente que se llamó también antifascista, ¿no? Pero era contra el líder de Perón, ¿no? Era contra el peronismo. Entonces, en Argentina, ahí vamos trabajando sobre nuestras contradicciones, pero bueno, innegablemente los términos circulan, se apropian por distintos espacios, y ayer vimos un amplio abanico de actores que no, podríamos decir que no todos están dentro del campo, del campo popular progresista, ¿no? Marchó el de la sociedad rural en Río Cuarto, ¿no? Vimos, bueno, gente que le votó la ley Bases a Milei, ¿no? En algún momento, y es parte de lo que está, ¿no? Del problema que estamos teniendo. Entonces, un poco poner en debate, ¿no? Esto del fascismo, volverlo a decir siempre, pero nos parece súper esclarecedor decir, bueno, ¿qué es el fascismo para nuestra región? ¿Cómo entendemos hoy el fascismo y en la relación con el capitalismo, ¿no? El fascismo no tiene nada que ver con el peronismo y el peronismo no tiene nada que ver con el fascismo. Lamento Bien. decirlo. Disculpe, yo no soy peronista, pero bueno, trato de entender la singularidad nacional, digamos, esa autoestima nacional y popular que llamamos peronismo. Ahora, es cierto, como decís, Emi, que efectivamente, históricamente, digamos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el radicalismo, constituyeron una especie de flecha envenenada a arrojar en contra del peronismo y constituyeron una homología, ¿no? El peronismo como fascismo argentino. Pero eso, digamos, esa caracterización la podemos aceptar en la clave del antagonismo político, pero no en la clave de la verdad histórica. Yo le puedo decir en la clave del antagonismo político, qué sé yo, al querido Cachi, no sé, son feo, bajo y tenés mal olor. Pero bueno, ni es feo, ni es bajo y tiene mal olor. Pero se puede entender en la clave del antagonismo con el peronismo, que era un actor y que es un actor singular de la vida nacional y del campo nacional y popular. Y esas ideologías, bien o mal, digamos, tanto la ideología comunista como la socialista, como el radicalismo, tiene un anclaje popular o tienen un anclaje también nacional. Perdón, Rocco, que te acerques un poquito más al micrófono, Sí, es medio complicado. Sí, eso es difícil que levante la Por voz. eso acércate y me mantener. acerco más. Bueno, entonces, no se puede aceptar de ninguna manera esa homología. ¿Por qué? Porque básicamente el fascismo es un poder que cuando se hace del Estado destruye la estatalidad y destruye la comunidad. Esa es la experiencia de la Shoah, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. El peronismo, uno puede decir, bueno, el menemismo embargó la soberanía nacional, pero una cosa es embargar la soberanía nacional, otra cosa es destruir la estatalidad. Ustedes vieron, por ejemplo, qué sé yo, que el peronismo en algún momento de su larga historia casi centenaria destruyó el Estado. No, es un gran emancipador, digamos, la clave de lo popular. Uno puede decir al mismo tiempo, digamos, es un freno para la revolución. Pero al mismo tiempo, dentro del peronismo hay fuerza revolucionaria, el peronismo setentista, el peronismo revolucionario, el peronismo cuquista. Bueno, esa es la singularidad nacional. Conviven distintas cosas, pero lo de fascismo no se puede aceptar de ninguna manera. Rocco, pero ¿verdaderamente el poder fascista destruye el Estado o destruye los brazos del Estado que pueden dar respuesta a la necesidad social? Digo, porque uno lo ve interviniendo en la economía, ve garantizando los grandes negocios. No, esa es una buena pregunta, Sol, y efectivamente es cierto que tenemos que matizar un poco esa primera oración o esa primera caracterización. Cuando decimos fascismo, nombramos una herramienta del capitalismo. Cuando el capitalismo, que es reaccionario, no puede controlar las fuerzas productivas, rompe los límites de su natural reacción y, por ejemplo, pasa a una etapa fascista. Miren, por ejemplo, el presidente Milei cuando aparece en escena, el mundo, digamos, la política libertariana cuando aparece en escena, en un momento de crisis del capitalismo, en la pandemia. El capitalismo durante la pandemia, no solo en la Argentina, se volvió loco, entró en crisis, porque el capitalismo, si no se apropia de la riqueza creada por la fuerza de trabajo, por el aparato productivo, por los trabajadores y las trabajadoras, se vuelve loco. Y entonces, ¿qué hizo? Buscó a esos ñatos, a esos libertarianos, que efectivamente pudieran poner en estado de crisis las justas políticas de cuidado de la vida del gobierno, del último gobierno más o menos peronista socialdemócrata que tuvimos. Esto por un lado. Y luego, otra cosa. El fascismo hay que pensarlo siempre empalmado, relacionado con la racionalidad del capitalismo. Y lo que decís vos, cuando el fascismo se hace de la estatalidad, pone la estatalidad al servicio
de ciertas clases sociales. El siglo pasado fueron las burguesías nacionales. La burguesía de nacionales no tiene absolutamente nada. Las únicas clases nacionales son las clases trabajadoras en todos los lugares del mundo. Digamos, al servicio de las burguesías locales, italianas, alemanas o europeas. Hoy en día ponen la estatalidad al servicio de la clase de la gran propiedad. Lo hablamos con Cache el otro día, él lo dijo muy bien, nuevas clases sociales que son aristocracias tecnológico-financieras. Miren, se lo voy a decir con una pequeña anécdota. Ustedes, como todos nosotros y nosotras, tenemos metido en el ojo a una trabajadora o un trabajador que son los pibes o las pibas rapis. Esos pibes y pibas laburan para el corazón del capitalismo global, para el capitalismo de plataforma que se aparece en el celular. Bueno, esos laburantes no tienen absolutamente ningún derecho, ningún elemento securitario. El Estado no le ofrece absolutamente nada. Laburan a destajo. Un trabajador que labura a destajo, una trabajadora que labura a destajo. Es básicamente un nuevo esclavo, una nueva esclava. Ahora, Milei, esa fuerza de trabajo nacional, la pone a disposición ¿de quién? De plataformas globales, de monopolios, de aristocracias tecnológico-financieras. O sea, esa estatalidad la inhibe de la clase trabajadora, o sea, es una estatalidad ausente para la clase trabajadora. Por eso ayer vimos efectivamente Plaza de lo más interesante, en la clave de la clase social, porque defendieron la universidad, un bien público, social, común, colectivo, nacional y popular, porque nuestras universidades deberíamos llamarlas universidades nacionales y populares, porque lo nacional es sostenido por lo popular, no por la clase trabajadora. Y entonces inhiben la estatalidad para la clase trabajadora y la ponen a disposición de la clase de la gran propiedad, hoy en día transnacionalizada, financiarizada. Extraordinario. Rocco, me gustó y quiero que nos quedemos un poquito en esta vinculación capitalismo y fascismo, ¿no? Me gustó mucho, yo ya te lo había escuchado en alguna conferencia, lo tenés acá más detallado, acá le pedí a la producción que me lo acercara, acá está el libro Ultra, ¿sí? Que es tu última publicación, ¿sí? Aristocracia tecnofinanciera, capitalismo mafioso y fascismo global, ¿no? Muy, muy interesante. Y me gustó mucho, te lo dije cuando te lo escuché en una conferencia y acá está con algún nivel más de detalle, esa analogía de Drácula. Me encantó. ¿Ah? ¿Cómo es ese vínculo fascismo y capitalismo contado por una novela, por un cuento, por una película, por una historia que por supuesto todas y todos conocemos? Que está bueno. A mí la figura de Drácula me pareció siempre una figura erótica. Me gusta, digamos, qué sé yo, esa figura. Pero si uno la historiza, en fin, no le gusta tanto. Drácula es un señor feudal que chupa sangre. Viene de una novela de Bram Stoker, de múltiples películas. A mí una película de lo más interesante sobre Drácula es la de Francis Ford Coppola. Sí, es la mejor. Claro. Drácula, ¿qué hace? Vive en un castillo y todas las noches sale a chupar sangre. Digamos, esa es la ritualidad que hace. Ahora, ¿quién es Drácula? Es un tipo que, por ejemplo, es insaciable, no para nunca. Toda la noche reconvierte a una víctima a su poder, la mata y, por ejemplo, la gana para un poder tanático, ¿no? Un poder de muerte. Y Drácula es el capitalismo. El capitalismo tiene esa peculiaridad. El capitalismo se apropia de la sangre, de la fuerza viva, de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora, y luego se apropia también de los bienes naturales comunes, lo que se llaman recursos naturales, estúpidamente, ¿no? Del litio, por ejemplo. Y luego, cuando Drácula está en crisis, porque en algún momento otros poderes de tipo populares se le oponen a Drácula, los campesinos y las campesinas que viven alrededor del castillo se le oponen, Drácula se vuelve loco, digo, porque cuando los campesinos y las campesinas hacen un piquete o hacen una manifestación en Plaza Congreso. Una manifestación en Plaza Congreso para que Drácula no siga saliendo del castillo y siga matando, Drácula se asoma a la ventana, mira a esos campesinos y campesinas y dice, ay, ahora no puedo salir, no puedo matar a nadie, me voy a morir, ¿qué hago? Bueno, en ese momento convoca a unas siervas, unas sirvientas, que son, Francis Ford Coppola la presenta como sirvientas atractivas, jóvenes, fascinantes, son 3 mujeres. Pero esa es una metáfora en general, en realidad. Y la usan desde Adán y Eva, esa metáfora. Sí, ¿no? Siempre tenemos la culpa de todo. Voluptuosas.
Sí, pero en Pero está otras, bien, se entiende, en ¿no? otras películas, por ejemplo, esas 3 mujeres aparecen como un enano, como un personaje absurdo, feo. Digamos, entiendo digamos, a lo que apuntás porque efectivamente digamos, el poder patriarcal está empalmado con el poder capitalista, está empalmado con el poder fascista. El jefe es Karina Milei, es una mujer, digamos, ahí hay una denegación de la cuestión genérica. Sobre esos temas podemos hablar también. Pero digamos que se me perdone por un momento la metáfora que... Claro. Aparte la usa Coppola. el, claro, Claro, la usa la usa Coppola. Bueno, entonces cuando Drácula está en crisis, convoca a esas 3 mujeres y le dice, bueno muchachas, ustedes tienen una tarea, salir del castillo, cruzar el piquete campesino, pueden hacerlo porque son 3 campesinas más, identifican a una víctima, le chupan la sangre, un poco se la toman ustedes y el resto vuelven al castillo y me la dan a mí. Bueno, esa, la muchacha... El 3% pueden tomar. El 3%, podríamos decir. Esas 3 muchachas fascinantes son una herramienta del señor feudal o capitalista. Eso es el fascismo. Una herramienta del capitalismo en crisis que se activa en el momento en que el capitalismo está atravesando una crisis climática, una crisis social, una crisis económica. Ahora, no lo entiende quien, por ejemplo, digamos, parte la historicidad en fragmento de semanas. El capitalismo tiene 500 años, el patriarcado tiene 5000. Tenemos que ser capaces de entender esa larga historicidad si queremos entender estos nuevos fenómenos que de novedad no tienen absolutamente nada. Claro. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, porque está bueno. Tu penúltimo libro se llama Milei y el fascismo psicotizante. Y se ve Lanzallamas. Milei y el fascismo psicotizante. Viene la pregunta psi. Viene la pregunta. Sí, no, Obvio porque... que yo la tenía. Claro, Obvio. es interesante discutir, digo, no por el tecnicismo, justamente todo lo contrario, sino por el fenómeno que se oculta detrás de este discurso, ¿no? Cuando hablamos, incluso observamos la realidad y, digo, si uno... Sí, lo voy a decir porque no tiene que ver con la psicología, sino con el padecer social que es producto de cómo funciona el sistema, con los grados de desigualdad, de violencia, de confusión, ¿no? Cómo van configurando un Estado que es completamente opuesto a la salud y al bienestar de la población en general, que tiene elementos económicos y que tiene elementos psicológicos. Bueno, ¿por qué es psicotizante ese fascismo? Que creo que se relaciona con esto que decías de la fascinación también, ¿no? Miren, quiero religarlo con una cosa de la plaza ayer, puesto que ayer estuvimos en la plaza. Cuando me fui, cuando desconcentramos y me fui de la plaza, vi una escena de lo más lindo, que las invito lo invito a imaginarla. 2 pibas que, por ejemplo, se abrazaban. Ese es un elemento, uno que puede decir, es un elemento efectivamente de afecto, ¿no? 2 chicas que se abrazan cuando se vota en contra del veto. Pero también es un elemento de alta politicidad. ¿Dónde está la cámara? ¿La cámara dónde está? Acá. Ahí. La política empieza cuando empieza el número 2. Claro. Cuando, por ejemplo, digamos, se crea una nueva fuerza, digamos, de unión. Bueno, ese abrazo era un elemento de politicidad. 2 cuerpos individuales, separados, se unen en un lazo social. Bueno, el fascismo, con su locura, con su elemento psicotizante, lo que quiere romper, lo que quiere afectar es el lazo social. Claro. Digamos, los vínculos, la política. Y se habló mucho en la Argentina si Milei está loco, si no está loco. A mí la verdad, digamos, me interesa poco. Si está loco es un problema de él, digamos, debería ir a un psiquiatra, un psicólogo, digamos, hablar con algún profesional para que lo ayude. El tema es qué hace con su locura para con nosotros y nosotras. Bueno, el fascismo es psicotizante. ¿Qué quiero decir con esa palabrita? Que siempre te dice 2 cosas al mismo tiempo. Perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El tipo se subió a un estrado que dijo, cometimos errores políticos. Y uno dice, bueno, bien, está bien. Bueno, perdieron, entendió que efectivamente algo tiene que corregir. Vamos a corregir algo. Bueno, está bien. Renglón seguido y el rumbo va a seguir igual. Sí, hermano. O sea, perdiste las elecciones. Dijiste que cometiste errores, pero no vas a cambiar ningún rumbo. Entonces, te dice 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué quiere hacer con esa manera, digamos, reflexiva, retórica, con ese discurso para con nosotros y nosotras? Por ejemplo, romper el vínculo del ser humano con la realidad política y entonces desarticular o frenar nuestra organización popular.
inhibirla o atrasarla. Muy bueno. Pensaba en el elemento fascinante del enano, ¿no? De la mujer voluptuosa, ¿no? Y se viene, porque finalmente es eso, es un instrumento, Milei, ¿no? De este fascismo Milei es un instrumento. psicotizante. Es un instrumento para reconvertir la Argentina en una suerte de Cerro Rico del Potosí y ponerla a disposición de Trump, de Elon Musk, de esos monopolios, de esas aristocracia tecnológico-financiera. Para que exista un Trump en el primer mundo, en el mal llamado primer mundo, se necesita un fascismo colonial aquí. No, piénselo, digamos, especularmente. Un Hitler necesitaba un Mussolini y al revés. Un Trump, un fascismo de tipo imperial, necesita a un fascismo de tipo colonial. Los Bolsonaro de la vida, los Bukele de la vida, los Milei de la vida. Reconvertir la Argentina efectivamente en un Cerro Rico del Potosí. ¿Y quién es el Cerro Rico del Potosí? La fuerza de trabajo nacional, los bienes naturales comunes, en fin, disponer de este país para las clases poseedoras locales y transnacionalizadas. Las Áñez y las Boluarte de la vida también pensaba. ¿Quiénes son los aristócratas financieros, tecnológicos? ¿Quiénes son esta clase? ¿Cómo está constituida? La clase está constituida por 1000 millonarios, Sol. Elon Musk es uno de ellos, Trump es otro, Jeff Bezos es otro, Mark Zuckerberg es otro, y así. Y acá, por ejemplo, está, qué sé yo, Galperin, que además, digamos, se fue de la Argentina y se fue a Uruguay. Bueno, eso, miles de millonarios que necesitan del Estado para que el Estado efectivamente legisle a favor de esa clase y que se apropien de la riqueza de la clase trabajadora, del trabajo de la clase trabajadora y hoy de la vida, de la existencia de la clase trabajadora. Yo no sé si me engaño, digamos, pero se lo voy a socializar. El capitalismo del siglo XX se quería apropiar de la riqueza de la clase trabajadora. Este capitalismo del siglo XXI se quiere apropiar de la existencia, de la vida. O sea, ya no tiene ningún límite. Entonces es necesario en la Argentina organizar una mayoría, desde mi punto de vista. Una mayoría no es un número, es una facultad, una potencia, una imaginación, una fuerza, y se necesita recrear de nuevo una herramienta de conducción, una herramienta emancipatoria que guíe esa fuerza. Esa herramienta se llamó kirchnerismo en la Argentina, empalmada con la revolución latinoamericana, con la patria grande. Necesitamos de nuevo recrear mayoría y herramienta de emancipación. Me parece que eso en la Argentina va a aparecer. Eso, yo no tengo ninguna duda de que va a aparecer en la Argentina tanto la mayoría como esa herramienta, porque la Argentina tiene una gran singularidad, además del peronismo, que es el campo movimentista, es el campo nacional y popular, contenido dentro de los márgenes del capitalismo, pero que está como en un punto de fuga permanente respecto de eso. Lo vimos en la Plaza de ayer, en la Plaza de Mayo, ¿no? Una disidencia permanente, que viene de los movimientos disidentes, del movimiento feminista, del peronismo, de todas las expresiones de los derechos humanos, de la madre de Plaza de Mayo, de los pibes y las pibas que estuvieron ayer en la plaza, de la fuerza de izquierda. Bueno, me parece que tenemos que ser capaces. En la Argentina del siglo XXI, ese es un gran cometido teórico y político, me parece a mí, que las grandes tradiciones de lucha, el peronismo revolucionario de izquierda y las tradiciones de la izquierda revolucionaria puedan confluir para poner un freno a esto. Esa es la lucha de clases. La lucha de clases no tiene el cometido de ganar un punto más, obtener un punto más en la paritaria o tener mejores condiciones laborales, sino implica, la lucha de clases implica eso, un corrimiento de clase, un desplazamiento de clase, de la clase propietaria del Estado. Yo, Rocco, te aprovecho esto. Después quiero sí que hagamos un pasito para atrás que me gustó. Además, le encontré una densidad en el libro que yo te lo había escuchado, pero le encontré una densidad que me pareció muy interesante en el libro. Pero a propósito de lo que estás diciendo, un poco en relación a la estrategia, ¿no? Es decir, bueno, construir una mayoría y construir una herramienta. Un poco preguntarte es, bueno, ¿cuál es la estrategia para eso? ¿Cómo estás visualizando eso? Que por supuesto, una estrategia es también una sucesión de tácticas. Vuelvo, si se quiere, para que se entienda un poquito mejor, a la gran pregunta nuestra, ¿no? A la pregunta leninista de
qué hacer. ¿Qué hay que hacer para construir una mayoría y construir una herramienta en ese sentido, ¿no? O recrearlas, porque quizás no es una cuestión necesariamente fundacional, o hay algo fundacional contenido, digo, pero en una recreación de esa mayoría y de esa herramienta. El capitalismo no quiere hacer creer que siempre hay novedades. En realidad, digamos, novedades hay poca en el mundo. Y la Argentina no es cualquier país. Es uno de los grandes países que fue capaz de levantar una gran bandera, una gran consigna, una gran divisa, memoria. Cuando decimos memoria, ¿qué decimos? Historia. Cuando decimos historia, decimos política. Porque la historia finalmente, ¿qué es? Es la política ampliada en el tiempo. Me parece que tenemos que ser capaces de recurrir a nuestra historia popular, a las historias de las luchas populares, para ver cómo el día de ayer, o en el 55, o en el 47, o en el 30, la fuerza emancipatoria del campo nacional y popular construyeron experiencia para frenar a fuerzas tanatológicas, fuerzas teratológicas, fuerzas malvadas como estas. Porque lo que ellos quieren, efectivamente, es que se rompan los vínculos entre el presente y nuestra historicidad. ¿Y por qué digo esto, Cachi? Porque no hay que inventar la rueda si ya está inventada. No hay que inventar herramientas. No hay que recrear un movimiento desde la nada, porque tenemos una historia, es la propia historia de nuestro campo, de nuestra clase, de nuestra América Latina, de nuestros movimientos. Entonces hay que recurrir a eso, digamos, a ese arcón histórico para ver cómo lo renovamos en función de los problemas del presente. Pero esa herramienta debe ser recreada, debe ser creada. Ahora, la tipología de esa herramienta la creará el campo de lucha. Yo no te puedo decir si es un partido. En el 17 fue un partido. En el 17 fue un partido. 1917 en Petrogrado fue un partido, el partido bolchevique. Esa es una herramienta. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en el 59, en el Pico Turquino, fue un frente, el 26 de julio. Aquí, por ejemplo, luego de la debacle neoliberal en el 23, en el 2003, fue luego de 2001, efectivamente, fue el kirchnerismo. Bueno, eso, si partidos, si movimientos, si frente, lo van a definir, digamos, los movimientos que se disponen a una lucha de clases. Pero nosotros tenemos que buscar, porque venimos de la universidad, nos interesa eso, somos profesores, investigadores, investigadoras, nos interesa la teoría, pero debería interesarnos una teoría que guía la acción política, que acompañe la acción política. Por eso estamos siempre en la plaza. Claro, por supuesto. Y recrear la emancipación. A mí, de la lengua nacional que hablamos, me interesa, por ejemplo, una oración, que es: siempre que llovió, paró. Es una ley de la historia. Luego del momento reaccionario y el momento emancipador, vamos a volver. Pero hay que ver, digamos, cómo, cuándo. Tenemos que elaborar para eso, para frenar esto, para frenar este experimento, porque es una manera de defender nuestra propia existencia, nuestra vida. Ahí en eso, Rocco, porque en otras conversaciones te lo he escuchado en relación obviamente, a cómo se desarrolla la lucha y el kirchnerismo. Esto que decís, ¿no? Cómo hacerlo más simple, ¿no? Nosotros veníamos planteando que Milei vino como muy quirúrgicamente a atacar las tres grandes banderas que en una tradición histórica tuvo y construyó el kirchnerismo, ¿no? Que son la justicia social, que dice que es una aberración, la igualdad de género, obvio, su otro gran enemigo, y los derechos humanos, ¿no? Memoria, verdad y justicia. O sea, ese combo es particularmente el lugar de ataque de él. Y el kirchnerismo, y ahí mientras hablabas, surge en un momento de, podríamos decir, ampliación democrática, ¿no? En América Latina, en un ciclo progresista, tiene distintas. Pero hoy, cuando hablamos, si nosotros caracterizamos que estamos ante la emergencia del fascismo, el fascismo no se lo combate, ¿no? En el mismo terreno. Y ahí viene la discusión de la violencia, que en nuestro campo popular venimos escuchando este cierto corrimiento del uso de la violencia de las organizaciones armadas del siglo pasado, que eran organizaciones revolucionarias, que no decidieron la violencia, ¿no? ¿Quién decide la violencia? Me parece que ahí también tenemos un debate que dar en relación a eso, o por lo menos ponerlo sobre la mesa, porque es parte de nuestro pasado, y que lo neguemos en el campo nacional y popular. En este Kirchner, me gusta mucho tu
peronismo cuquista, porque lo enlaza, ¿no?, a John William Cook y al Kirchner, ¿no?, y a Kirchner y al kirchnerismo y al Cuca. Bueno, ahí hay algo que tenemos que poder discutir, ¿no? Sí, es una pregunta difícil, Emi. Sí, ya lo sé. Y No. más después de lo que Trump acaba de declarar. Pero bueno, podemos hacerlo de forma que no lo entiendan demasiado. Porque... Es una pregunta difícil para tratarla y tratarla seriamente, no en esta conversación. Porque si es una pregunta que se abre Sí. acá, es una respuesta que, por ejemplo, tendremos que afrontar todas las veces que nos veamos nosotros y los compañeros y las compañeras del campo al cual pertenecemos. Mira, escuchándote rememoré, a mí una persona con la cual siempre tuve como cierta cercanía política, intelectual y afectiva fue Horacio González, sobre todo en los últimos años de su vida. Y Horacio, antes de morirse, en el pleno corazón de la pandemia, dijo a la manera de Horacio, con suavidad, hay que revisitar la historia de la lucha armada. Todo el mundo le salió a la yugular, Maestro. propio y ajenos. Y no, más bueno, los propios que los sobre ajenos. todo los propios. Propios y ajenos. Totalmente, me ¿Cómo? imagino. Bueno, la sociedad capitalista, Emi, lo sabemos, está dividida en clases sociales. Podemos, digamos, qué sé yo, prescindir de esa, digamos, ¿cómo se dice?, de ese reconocimiento, pero si lo hiciéramos, el problema sería nuestro, no de la sociedad capitalista. Claro. Quiero decir que hay distintos tipos de violencia. La violencia, la violencia de Bullrich, ¿no?, que es una señora que tiene 3 apellidos, es una familia que viene de la larga experiencia colonial, esos 3 apellidos, Bullrich, Luro, Pueyrredón. Bueno, ¿por qué la traigo a colación? Porque todos los miércoles esa señora distribuye palo y gases a una de las franjas sociales más frágiles de la sociedad nacional, de la clase trabajadora, los viejos y viejas, jubilados y jubiladas, que fueron nuestros maestros, nuestras enfermeras, nuestras médicas, etc. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ese es un elemento de violencia. Esa es la violencia represora, es la violencia que quiere mantener el orden. ¿Qué orden? El orden del capitalismo. Hay otro tipo de violencia, que es una violencia creadora, es una violencia que cuida la vida, es una violencia que protege. La podemos ver en Venezuela, por ejemplo. La violencia que ahora, digamos, la violencia entre comillas que se está desplegando dentro del corazón de la politicidad revolucionaria venezolana es una violencia que podemos vincular con la idea de la autodefensa. Está Estados Unidos, el imperialismo que quiere invadir ese país y, por ejemplo, piensan la forma de la violencia política, la forma de la violencia política del autocuidado y pasan en un estado de lucha armada. Bueno, ahí básicamente hay otro tipo de violencia que no quiere mantener el orden del capitalismo, sino respetar, cuidar el orden de la vida popular frente a una invasión. Bueno, todas estas cosas también aquí en este querido país se dieron. Bueno, ese era un gran debate evitista, de Evita, dentro de los márgenes del peronismo, o por ejemplo de Cook, que es un peronista o un marxista metido a peronista y que describió un arco político que iba de Perón al Che Guevara. Y ahí, cuando decimos cookismo, decimos también feminismo. Porque, por ejemplo, Cook tenía una compañera, Alicia Eguren, que durante los 50 practicó un feminismo radical militante. Luego en los 60 escribió distintos textos de que formaban parte del feminismo teórico y que fue nada menos Alicia Eguren, que tuvo un cargo ahí en una brigada del Che Guevara en La Habana. Era la jefa militar del propio John William Cook. Tenía un rango militar superior a su compañero de vida, John William Cook, en el marco de las olas, y de las conferencias de las olas y de las Trincontinental, y en el marco de la invasión de Playa Girón, ¿no? En ese contexto cubano, Alicia y John van a Cuba, y Alicia era su jefa de escuadra. Sí, lugarteniente del Che Guevara fue. Exacto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque son cuestiones que tenemos que repasar. La violencia popular como forma del cuidado de la vida, de la existencia, frente al capitalismo, por eso traigo la experiencia actual de Venezuela, no tiene nada que ver con la violencia represiva
Claro. que acompaña el veto y la represión para mantener el orden de explotación del capitalismo. El capitalismo de plataforma, del celular, no se apropia de la fuerza de trabajo del pibe Rappi, sino que se apropia de su vida. Porque, por ejemplo, ese pibe no se puede cambiar cuando llueve, no puede tener un día cuando se enferma, no se puede ir una semana de vacación. Bueno, ¿qué hacemos frente a todo esto? Nosotros y nosotras desde el punto de vista de la teoría y los movimientos de los cuales formamos parte desde el punto de vista de lo social, de la política, de la emancipación. Yo tengo una posible respuesta, se me ocurre algo. Nada, tiene que ver con romper todo, prender fuego y llevarnos puesto el sistema No, por institucional eso me capitalista, parece, pero- está bueno que traigas a Bullrich, perdón, Sí, dale, porque iba a eso, ¿no? De algunas declaraciones en torno a Bullrich que de nuestro propio campo, de compañeros y compañeras, que no se paran en Bullrich, Luro, Pueyrredón, sino que se paran en la Bullrich montonera para hablar de su violencia Claro. actual. Entonces, ahí me parece que empezamos a hacer un debate psicotizante de este lado, porque esto después se traduce también a la imagen de la trabajadora del Rappi, que es cuestionada y apedreada cuando aparece en los medios de comunicación llevando a su hija en la bicicleta, porque no tiene con quién dejarla y la violenta es ella. O cuando las pibas queman un poder judicial después de que matan mujeres cada menos de 24 horas. Entonces, digo, hay ahí un debate sobre la violencia a Venezuela. Es otro caso, ¿no? Es como, bueno, se juzga la violencia, pero no se juzga la historia. Cuando vos mirás el hecho sin ver la responsabilidad o quién inicia el movimiento de violencia, que es el capitalismo mismo, que ahí tenemos un problema. Entonces, se obtura la posibilidad también de construir esta fuerza con todos sus elementos. Déjame que diga esto, por Sí, favor, porque ¿qué es la violencia? Porque sobre la violencia hay que pensar. Ujú. Porque violencia, si yo agarro esto y le pego a Cachi, es un elemento de violencia, pero cuando la clase trabajadora hace un paro, hace una huelga frente al capitalismo, esa es nuestra violencia. Ujú. Interrumpir el sentido de producción, de apropiación del capitalismo. Es un hecho de violencia para ellos. Claro. De hecho, cuando el piquete para ellos es violencia. Claro. ¿Por qué violencia para ellos? Porque efectivamente estamos defendiendo el trabajo, la existencia. Cuando decimos defender el trabajo, defendemos la existencia nosotros. Porque si vos perdés Sí. el laburo, o yo pierdo el laburo, Cachi pierde el laburo, digamos, Chau. no podemos renovar nuestra existencia de nuestros hijos, hijas, de nuestras parejas, de nuestras familias, en fin. Bueno, esa es la forma de violencia del campo nacional Ujú. y popular. Es una violencia defensiva Ujú. que defiende la vida, el campo, la existencia, el lazo social. La de ellos es una violencia ofensiva que afecta el lazo social, que te gasea, que te agarra con palos, que te interviene. Bueno, y estos poderes, porque uno dice Bullrich y parece que estamos hablando de un personaje histórico. Sí, estamos hablando de un personaje histórico, pero que tiene una historicidad antigua, que se vincula en América Latina con algo que se llama colonialismo. Claro. La larga noche de los 500 años, 3 apellidos, no 2. Los 4 abuelos de Patricia Bullrich tienen calles en la ciudad de Buenos Aires. Y sí, claro. Es Bullrich, Luro, Pueyrredón, Cantilo, que fue intendente de la capital federal. O sea, o sea, naciste en el centro del poder de la oligarquía colonial. O aparte es oligarquía colonial, porque precede su lustre apellido a la independencia nacional. Y de hecho, miren esto. Eso de Cachi a mí me hace pensar esto. Milei, cuando habla, ¿dónde dice que quiere reconducir la Argentina? A la Argentina imperial, a la Argentina oligárquica, a la Argentina predemocrática. Entonces, el campo de la emancipación revolucionaria, yo quiero reivindicar esta palabra. Por ejemplo, lo que tenemos que ser capaces es defender, por ejemplo, la conquista de la democracia liberal, de la democracia burguesa, porque estos tipos quieren retrotraer la Argentina a un momento anterior al voto, a un momento anterior que es la Argentina imperial, cosa que no existió nunca, pero en la Argentina colonial, donde efectivamente había esclavos y, por ejemplo, una clase social dominante que era la oligarquía, efectivamente, como decís vos, Cachi, colonial.
Hay algo, bueno, recién, Terrible. más allá del chiste, porque digo, has tirado tantos elementos para el debate. Pensaba en esto que decías, bueno, también uno de los objetivos de este proyecto es la ruptura de la historicidad y cómo la fuerza social argentina, muy por el contrario, ha hecho de la memoria y la justicia sus banderas, digo, pero ruptura de la historicidad, tergiversar el origen de la violencia. Trocar la defensa por el ataque en la interpretación de qué hace el pueblo cuando sale a la calle a luchar. También mencionaste a Galperín, digo, y es un tipo que acérrimamente en las redes sociales milita en contra del Estado y sin embargo vive del Estado argentino, aunque evita el fisco y se instala como gran capitalista en Uruguay. Digo, todos esos elementos también son parte de la psicotización, ¿no? Del discurso de que permanentemente nos dicen que llueve y en realidad nos están orinando en la cara. Ahora yo que me quiero meter, y lo quise decir bien, Fina. o sea, nos están meando. Fina, Sí, me salió la fina. Pero mencionás la esclavitud y me parece importante, porque también, digo, es innegable que todo el movimiento libertario en el mundo y en particular en la Argentina ha tomado la libertad como una bandera en un sistema en donde la libertad no existe para quienes trabajamos, donde desde el inicio se nos dijo que íbamos a una relación contractual y bajo reglas democráticas de libre acceso para ambas partes y en realidad, como bien decías vos recién, si no laburamos en las condiciones que nos impone el capital, no podemos reproducirnos, no podemos comprar el pan. O sea, es tan básico como eso y funciona de manera perfecta hace 200 años. Bueno, ¿cómo se observa hoy la esclavitud? ¿O es más difícil observar esa esclavitud? Digo, pensando en cómo se construye la falacia del sistema una y otra vez, o una de las tantas falacias, una de las tantas mentiras que es la libertad. Porque hoy la ultraderecha toma la libertad como bandera y nos dice, acá sí vas a poder ser libre, pero no nos dice que en el capitalismo jamás vamos a hacerlo. Es una libertad muy particular, la libertad de ellos, la libertad del mercado, podríamos decir. Miren, voy a citar una revolución no proletaria, no popular, la revolución francesa, que fue una revolución burguesa. Y por ejemplo, una de las grandes consignas de esa revolución, ¿qué fue? Libertad, fraternidad, igualdad. Esa consigna, de lo más complejo, que explica que la libertad, para afirmarse, debe ir acompañada necesariamente de otras antiguas virtudes, como la igualdad y la fraternidad, que no existe la libertad, digamos, como la dicen ellos, o existe bajo el formato del capitalismo, bajo el formato de la individualización más aberrante, bajo el formato de la libertad que aparece en una película como la de Chaplin, El Gran Dictador. Los últimos 8 minutos del Gran Dictador, donde está el Gran Dictador hablando frente a las grandes masas europeas, Hinkel, por ejemplo, en el estrado donde habla hay una palabra, que es liberty, libertad. Bueno, la libertad de ellos esa es la libertad del capitalismo, la libertad del consumo. Consumir algo quiere decir consumirse a otro, consumirse a sí mismo, consumir al mundo. Bueno, esa libertad nosotros no la queremos. Y le digo, perdón, Auschwitz, un campo de concentración, el trabajo hace libre. En la frasecita que estaba en el dintel de Auschwitz, en la entrada de Auschwitz. Cuando tiraban a los judíos a los campos de concentración, a los hornos crematorios, también lo hacían en nombre de la libertad. Ese es lo psicotizante. O sea, a los judíos y a las judías, el siglo pasado, la Shoah, el Holocausto, le decían, che, te tiro a una cámara de gas, te esclavizo, te mando a un horno crematorio y lo hago en nombre de la libertad y de la libertad del trabajo. Esos son los elementos psicotizantes que rigen estos tipos de poderes. Ahí podemos introducir un tema que también hemos charlado mucho acá y que tiene que ver con quizás también la mafia, ¿no? Y que es el sionismo, ¿no? El sionismo, el capitalismo, lo psicotizante, el antisemitismo, ¿no? Como también en Argentina, bueno, obviamente sabemos que objetivamente tenemos una penetración muy grande del sionismo, pero ahora, con este presidente que supuestamente se hizo judío y llora en el Muro de los Lamentos, ¿no? Y con toda la DAIA ahí haciendo una lista negra de gente antisemita, echan docentes. Digo, esto tiene consecuencias claras. O sea, están cesanteando docentes porque van con una bandera de Palestina a decir que frenen el genocidio. Otro de los grandes hechos psicotizantes de este siglo.
¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo desagregamos esta mezcolanza ahí que se nos hace, ¿no? Entre sionismo, judaísmo, desde América Latina, con Palestina viviendo un genocidio, ¿no? Todo eso medio junto. Esa es una cosa muy dramática, Emi, es una cosa muy dolorosa. Es una cosa dolorosa en lo personal, incluso te diría. Participamos de la marcha en sostén de Palestina todas las veces que hay una marcha, nos juntamos, nos vimos en varias ocasiones. Ahí a mí me parece que, por ejemplo, yo eso lo puedo explicar de esta manera. Es la antigua lección de Hegel mejorada por Marx. La historia siempre se repite 2 veces con un matiz, como tragedia y como farsa. El pueblo que el siglo pasado fue víctima del genocidio, que fue víctima del holocausto, hoy en día se volvió perpetrador. En una geografía distinta, en contra del pueblo árabe de Palestina. Yo creo que desde América Latina podemos hacer mucho. Pero podemos hacer mucho no mandando guita, que es el orden capital, o ni siquiera bancando una flotilla. A mí esa cosa, digamos, la entiendo, pero no me convence del todo. Sino, por ejemplo, revocando este poder. Si nosotros fuéramos capaces de revocar el poder libertariano aquí en la Argentina, eso sería nuestra manera, desde la Argentina y desde América Latina, de bancar al pueblo gazatí. ¿Saben por qué? Porque lo sabemos, Milei ha tomado posición en ese genocidio y está del lado del perpetrador. Del lado del perpetrador. Eso no es matar a una persona, a una generación, a 80 familias, sino es matar a un pueblo. Bueno, esa es la fuerza del fascismo, Emi. El antagonismo absoluto respecto de otro. Cristina presa. Eso así se explica en la Argentina. El otro no tiene que tener ningún derecho a decir nada, ni siquiera a hablar, ni siquiera a respirar. Bueno, ni a votar, no la dejan votar. No, nada. Tenés que estar presa. Bueno, disculpen un poco la distancia, porque la hay indudablemente, pero es eso, ¿no? Cristina es un gran símbolo de alguna manera de lo que está pasando con el pueblo gazatí. ¿Cómo podemos colaborar nosotros y nosotros acá en revocar el poder libertariano de la estatalidad? Y decir que efectivamente, miren esto, se lo voy a decir con una pequeña anécdota del campo del cual provengo, el campo leninista. Cuando hicimos la revolución en el 17 en Petrogrado, el campo bolchevique, por ejemplo, pensaba acciones demostrativas frente a las fuerzas zaristas, no querían matarlas. Nosotros, los campos nacionales y populares, los campos de la emancipación, pensamos la vida y la existencia de los otros. Ellos, en cambio, para con nosotros nos tiraron de los aviones, nos metieron a campos de concentración, crearon la ESMA, crearon Birkenau, ahora crearon Gaza. Bueno, esa es la relación del campo de la reacción con el campo de la emancipación. El campo de la emancipación nunca tuvo para el campo de la reacción las mismas formas especulares que ellos tienen con nosotros y nosotras. Y luego, Milei y su judaísmo, él lo trata como una forma del cosplaying. Este poder también hay que pensarlo en la clave del cosplaying. Lilia Lemoyne es una maestra, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaban en plena campaña, Lilia Lemoyne fue a los estudios de La Nación Más y dijo: hola, ¿qué tal? Soy Lilia Lemoyne. Vine vestida de diputada. Un par de anteojos, corbata. Bueno, ese es un cosplaying. ¿Qué es el cosplaying? Básicamente, mostrarte como lo que no sos para ser aceptada como lo que sos. Cuando Milei fue al Muro del Lamento, se puso kipá y lloró, actuaba de manera negadora de una larga tradición emancipatoria en la historia de la humanidad, que está vinculada con el pueblo judío, no con el sionismo y menos con este Estado fascista y con este gobierno fascista que gobierna desde Jerusalén. Sí, es que, o sea, la síntesis es: hay que combatir en Argentina a este proyecto que en Paraguay acaba de anunciar otra vez que va, ¿no?, a llevar la embajada a Jerusalén. Milei, no hay un pronunciamiento violatorio de la ley, porque la sede de la embajada nuestra está en Tel Aviv, fijada por ley, una ley del peronismo. Cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, una preocupación de Perón fue comprender que la cuestión de los dos estados no iba a ser sencilla. O sea, entendió el hecho colonial y fijó la embajada en Tel Aviv por ley. Es una de las pocas embajadas que Argentina tiene fijadas por ley. No es un capricho del Poder Ejecutivo. O sea que Milei
Hablando de nuevamente. romper la estatalidad, también va a ir, pretende ir en contra de eso. Tenemos un público Pero- muy Sí. grande hoy, che, Sí. acá, Estoy leamos. leyendo, correcto. Se armó un debate ahí. Sergio Rossi, debate Que conoce de sobre... historia, dijo que Patricia Bullrich es la prima pobre de la oligarquía y hace todo un recuento de los Bullrich, Luro, Pueyrredón, Cantilo y nada, le agradecemos. Sobre todo, bueno, quién fue Pueyrredón, ¿no? Que Mitre lo pretendió equiparar a un Liniers y terminó siendo uno de los promotores de la construcción de la República Oriental del Uruguay, digamos, de la secesión de la banda oriental. Pueyrredón le termina entregando en su momento, esto se resuelve después, lo resuelve Ponsonby y Canning, ¿no? Pero se resuelve unos añitos después, pero el primero que le entrega la banda oriental a los portugueses y a los ingleses detrás es Pueyrredón, defeccionando el ideario sanmartiniano, porque Pueyrredón era un aliado de San Martín. Pero bueno, eso nos lo corrige. Después está el Rulo de la Torre, también. Está lleno de traidores. Así que- Sí, Rulo de la Torre, que también Al te Rulio. saluda. Lucas Aguilera, que Lucas le Aguilera. da gusto. Los saludamos. escuchar tu entrevista. Rulo dice Así que- muy buena charla, un muy buen aporte a la formación de conciencia, a la construcción de una herramienta de resistencia. Bueno, y te están escuchando con mucho placer, Rocco, Sí. acá. Rocco ha sido uno de los profesores del ciclo de formación de Claro. ese seminario que vimos sobre fascismos, neofascismos, democracias en el siglo XXI. Y realmente fue una clase interesantísima. Un poco en esa clave estamos volviendo a conversar hoy. Porque bueno, lo necesitamos más que nunca. No, Yo y no había creo- venido nunca. no y me habíamos gusta venido, que Es esté. claro. verdad, no Es habías verdad. venido acá. Pero no te habíamos conectado tampoco. No. Solo No, para no, no. el Para curso. para el curso. Para el curso, sí. Bueno, ojo que tenemos una tendencia a captar columnistas. Sí. Columnistas y gente Siempre, que le así gusta que venir a quédate Naval. tranquilo. que se Si te gustó el siente bien. estudio, con más razón. Gente que se siente bien. Che, Rocco, yo quiero ir a un capítulo que lo mencionamos, recién la Emi también te lo comentaba, que es el lado económico del poder fascista, ¿no? Si, digo, para hacer una cosa esquemática, están superpuestas, digamos, pero es en lo político el fascismo, en lo económico la mafia, ¿no? Y yo siempre te tenía en el lugar de... Perdón, esto es prejuicio mío. En el lugar del filósofo, te vas a reír con lo que te voy a decir, que trabajabas esta cuestión más en clave de analogía, ¿no? Es decir, bueno, el poder económico es mafioso y que lo trabajaba más en clave de analogía y, bueno, la mafia calabresa y El origen italiano. El origen Es italiano, fácil hacer el la Tanito relación Cabrón. de El padrino, El bueno. Padrino. Pero yo creí que era mucho más, tu reflexión y tu análisis era mucho más en clave de una analogía, ¿no? Dicho mal y pronto, que trabajabas mirando la película El Padrino y solo desde ahí hablabas de cómo efectivamente en Argentina y en el mundo, pero en Argentina en particular, el poder económico tiene un rasgo mafioso, claro, evidente, tiene una cuña. Y nada, repasando, te lo dije, lo iba a leer en el tren, mira, lo vengo leyendo, repasando ultra mi lectura de tren, mi lectura ferroviaria, me encontré con una mayor densidad de la explicación. Ya no es una analogía tuya, sino que efectivamente incorporás elementos conceptuales, teóricos, analíticos, concretos, para explicar el carácter mafioso de los grupos económicos locales, del segmento de conducción histórica de la economía nacional. Y me llamó la atención un señalamiento, y te lo quiero preguntar abiertamente, sobre, por ejemplo, algunos personajes de la política como Santi Caputo, algunos personajes en particular que realmente me llamaron la atención, ¿no? Y sobre todo, también, obviamente, no solo Santi Caputo, sino El Padrino, ¿no? El Tanito Cabrón, el Tanito Calentón de Macri, ¿no? Y de su origen en la mafia calabresa. Nada, comentarios míos, pero para que entremos ahí y entres a ese tema y que me parece que es importante, ¿no? Y este pliegue de economía mafiosa, política fascista, ¿no? Y que hagas una caracterización de por qué le decís mafia. Sí, Eh, lo son. ¿Cuántas preguntas? La Argentina también, digamos, es un país muy particular si lo miramos, por ejemplo, en la clave de la historia inmigratoria. Luego de la batalla en que Urquiza
lo derriba Rosas, empieza un momento interesante, singular de la historia política nacional, vinculada con el viejo, luego de la batalla de Caseros, exactamente, vinculada con la generación del 80, un proyecto neoliberal de abrir la Argentina a los flujos migratorios europeos. Y entre 1880, más o menos, para decirlo, digamos, en líneas generales, y 1955, llegaron 3 grandes oleadas inmigratorias. Del 80 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego, con la Primera Guerra, esa oleada se frena, se reactiva cuando termina la Primera Guerra, y la segunda oleada se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Con motivo de la Segunda Guerra, esa oleada se para de nuevo, y la tercera oleada, más chiquitita, entre el 45 y el 55, entre el 45 y la Libertadora, decimos. Ahora, con esas grandes oleadas inmigratorias, llegó la pizza, llegó el helado, llegó la pasta, y llegaron también distintas organizaciones mafiosas. Bueno, además de los anarquistas, los Está bien que hayas levantado los grandes atributos culinarios italianos. Está muy bien que lo hayas El hecho. vigilante, la bola de fraile, y bueno. Vamos Se a coló por ahí. Algunos productos los vamos a disputar. No, lo puedo decir más complejamente si quieren. Juntos con las ideologías emancipadoras, Severino Di Giovanni, Durruti, Shimele Radovitzky, en fin, con el anarquismo, y junto a la pizza, el helado y los fideos, o los gnocchi del fin de mes, llegaron organizaciones mafiosas. Ahora, ¿qué es la mafia? Es un poder inherente al capitalismo. Donde hay capitalismo, hay mafia. Y la Argentina, qué sé yo, no puede gustar mucho, pero es un país que tiene, qué sé yo, se rige por patrones capitalistas. Ahora, la palabra mafia la vinculamos con Italia, solemos vincularlas con Italia, pero organizaciones mafiosas, poderes mafiosos existen en todo el mundo. Fuori Fezzaconia, por ejemplo, en la Rusia soviética. El Tano Caputo, Santiago Caputo, tiene un montón de simpáticos tatuajes a lo largo de su cuerpo. No lo vimos todos, vimos solo partes, que forman parte del sistema comunicacional ideológico de los hombres de ley, de los Fuori Fezzaconia, una antiquísima mafia rusa que surge en las cárceles estalinistas soviéticas, en Perm, y que, por ejemplo, quieren decir cosas, son códigos comunicativos para reconocerse con otros poderes homólogos de otra mafia o de esas mafias rusas. Luego hay mafia en Estados Unidos, mafia en África, mafia, por ejemplo, en Rosario. En Rosario, por ejemplo, hay un aparato mafioso de lo más interesante que tendemos a leer banalmente, como por ejemplo un grupo de narco que se llama la familia Cantero, los Monos. Una cosa de lo más interesante que podemos hablar, si quieren. Ahora, yo no digo que efectivamente ni Macri ni Caputo son personas que forman parte orgánicamente de una organización mafiosa. Eso no lo puede decir el cientista social. Podría decirlo, por ejemplo, un juez, un tribunal dotado de ciertas herramientas de las cuales el Estado argentino carece. Una ley antimafia seria, ¿no? La ley antimafia de Burrich. Y luego de cierta probidad, de cierta ética, de la cual una parte conspicua del poder judicial en la Argentina sabemos que carece. Se la olvidaron en el baño. En el lago escondido. Ahora, en el lago escondido. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros y nosotras, los que estudiamos esos temas, el poder mafioso, es hablar de la racionalidad de ese poder. Una de las racionalidades básicas de ese poder es moverse permanentemente entre la legalidad y la ilegalidad. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Macri solicitó una deuda de 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo olvidarlo? Toto Caputo, ¿no? Ministro actual de Economía. Ese es el punto de contacto, de continuidad entre el primer tiempo y el segundo tiempo, entre la teoría del poder cambiemita, animada efectivamente por racionalidades mafiosas, y esta experiencia que estamos viviendo ahora. Bueno, ahí vemos efectivamente ese contrapunto permanente entre la legalidad y la ilegalidad. Se respetaron, por ejemplo, los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional para, digamos, conceder esa guita. Y, por ejemplo, Macri, ¿qué hizo? Solicitó esa deuda y no la pasó por el Congreso de la Nación. Bueno, ahí también tenemos un contrapunto entre lo legal y lo ilegal. Ese es el razonamiento permanente del poder mafioso. Luego, ¿por qué digo que efectivamente en la teoría del Estado del Gobierno de la Alianza Cambiemos había una expresión de mafiosidad? La cuestión familiarista. Las mafias son clanes.
son familias articuladas que hacen funcionar, por ejemplo, la estatalidad bajo ese doble precepto normativo, legal y ilegal. Bueno, todos los funcionarios macristas de primera línea, de segunda línea, venían de una serie de familias. Bueno, ahí también estaba otro tipo de racionalidad. Por eso hablábamos de una mafiosidad inherente a ese poder. Y miren, por ejemplo, le voy a decir algo que van a recordar inmediatamente. Milei, cuando estaba en plena campaña en Chile, dijo, entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Tremendo. Milei, en parte, es Macri. Claramente. Tremendo eso. En parte. Toma otro sentido la expresión de Milei, ¿no? De cómo- Esto nada que ver, pero así entre paréntesis, como, ¿por qué la mafia italiana tiene tanto cine y tanta cosa construida? Bueno, eso es importante. La mafia son poderes ocultos. Son poderes que, por ejemplo, no se manifiestan y que, por ejemplo, el manifestarse, como no desconocemos ese comportamiento de ese poder, que es mucho más antiguo que el Estado moderno, son poderes mucho más densos que la estatalidad moderna. Y además, todo Estado moderno, digamos, rige y tiene soberanía sobre un territorio. El Estado nacional, por ejemplo, gobierna en la Argentina desde el norte al sur. Las mafias son estatalidades paralelas y gobiernan sobre el mundo. La mafia calabresa, que uno la llama así, mafia calabresa, parece que estamos hablando de un territorio minúsculo de Italia, que es Calabria, es una mafia global. Tiene familia en Oceanía, tiene familia en los Estados Unidos, tiene familia en la Argentina. Y si uno mira esas familias, la antimafia italiana ha estudiado bien esa familia, tienen una traza de negocio que es la traza de negocio de la familia Macri. Directo. Así, directo. Ah, y by the way, la antimafia italiana, Pino Perdón, by the way. Pino Arlacchi, por ejemplo, dijo que el cártel de los soles no existe. Y que, por ejemplo, en el concierto latinoamericano, mafioso del narcotráfico, Venezuela no entra. No lo decimos nosotros. No, O sea, la claro. antimafia italiana que no está vinculada precisamente con nuestras formas ideológicas. Claro. No me bajen el precio llamando mafia a algo que no Claro. existe o no lo es, chicos, por favor. Es buenísimo. Que lo haya declarado él. Que, Lo haya declarado la mafia. o sea, es tremendo lo que nos está pasando. No, es tremendo, Tremendo. Bueno, son las 11:02. Yo seguiríamos charlando, no Sí. sé, mil. Y la comunidad está enganchada Pero- también, pero una pregunta que esto lo charlamos en el curso, pero para el que no tuvo ganas de hacerlo se lo perdió, no, así que disculpen, pero esto del feminismo también, ¿no? Porque hablas, y más porque fue el feminismo y las diversidades sexuales que tomaron el término antifascista y lo popularizaron en nuestro país a inicios, ¿no? de este año, particularmente cuando había una inercia que ese 1 de febrero se rompe, ¿no? Se rompe y logra acaudillar o logra sumar ¿no? a la gran, bueno, a las grandes, a ese amplio campo popular que tenemos en Argentina. Porque veníamos discutiendo esto, hay, ¿no? Como una necesidad de obturar esa relación entre feminismo y peronismo, ¿no? Esta cosa de se pasaron 20 pueblos, entonces. Y vos traías, ¿no? Y esta discusión del antifascismo como antiperonismo, y bueno, esa cosa que empezaste, ¿no? Aclarando muy, muy bien, porque nosotros somos peronistas, que el peronismo no es fascista, ¿no? Y hablaste en ese curso, en ese seminario, de Clara Zetkin, ¿no? Traías algunas declaraciones de ellas de por qué armar un frente antifascista, que puede tener sus peligros, pero según Clara había ahí algo, ¿no? Y era una feminista, Clara, ¿no? Si hay algo que pasó en la Revolución Rusa fue la conquista de derechos más grande de la historia de las mujeres, ¿no? En el mundo, ¿no? La revolución bolchevique trajo, e inmediatamente cuando hubo reacción, ¿no? Contrarrevolucionaria, los primeros derechos que se nos terminaron fueron los nuestros, ¿no? ¿Qué vuelta le das ahí en esto? Feminismo, peronismo, frente antifascista, con una tradición, ¿no? Voy a hablar del campo de concentración, Emi. Bueno. Esa también es una cosa dolorosa. A mí, digamos, digo esta palabra y me duele. Quisiera ponerme a llorar realmente. Yo nací en una ciudad, en un pueblo que tiene un campo de concentración armado por el fascismo que se llama Ferramonte, al lado. Cuando íbamos a las escuelas, los profesores y las profesoras nos llevaban para ver ese lugar. Ahora, uno
si fuera un poco ñoño, tonto, bobo, que muchas veces lo somos, ¿qué diríamos? El campo de concentración es una estructura donde efectivamente se mata gente. La ESMA fue un campo de concentración. Ahora, si politizamos eso, porque me parece que un esfuerzo grande que tenemos que hacer permanentemente el militante político, la militante política, el ciudadano, la ciudadana preocupado por la existencia de su vida, de la Argentina que queremos, debe politizar lo que pasa. El campo de concentración es un aparato que indudablemente quiere desaparecer, que quiere matar, pero tiene otra función, que es una función social y política: homologar y uniformar las sociedades, para que en las sociedades haya personas que piensan de la misma manera, que se visten de la misma manera, que comen lo mismo, el Burger King, qué sé yo. Esa es digamos, el elemento sintomático del campo de concentración. Bueno, aquí en la Argentina 30.000 compañeros desaparecidos. Ese es el dictum de un poder tanático. Que una sociedad, por ejemplo, a una sociedad se le extirpe el elemento disidente. Eso eran los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes ahora y siempre. El elemento disidente respecto de una sociedad y de un poder que quería a todo el mundo más o menos uniformado, homologado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si los feminismos y las disidencias y la diversidad nos enseñan algo, no en la Argentina, en el mundo, es que, por ejemplo, en las sociedades debe haber disidencias, debe haber crispaciones, debe haber clivajes. Y fueron esos movimientos que entienden la disidencia, las crispaciones, los clivajes, que por ejemplo a Milei le dijeron: vos sos un facho, luego de que estuvo en Davos, y por ejemplo nosotros organizamos un movimiento antifascista. Eso es de lo más interesante, porque el antifascismo no fue captado ni por la política, ni por los partidos, ni por los movimientos, sino por una sensibilidad social y política inherente a esos movimientos, y que efectivamente es esa sensibilidad que podemos llamar diversidad, feminismo, clivaje social, disidencia. Porque efectivamente el presidente Milei es un tipo que, por ejemplo, no puede tolerar la diversidad política, la diversidad social, la diversidad sexogenérica, Cristina libre y hablando, y por ejemplo quiere entregar también, y eso lo quiero religar con lo que pasó ayer en la plaza, quiere arrojar a nuestra juventud trabajadora a las fauces de las redes sociales. Porque cuando el presidente Milei quiere poner a la educación pública, a la universidad, en estado de crisis, de alguna manera es entregar a nuevas generaciones que están enchufados a estos aparatos, tablets, computadora, teléfono, a esos tipos de pedagogías que achatan las formas comprensivas y te quiebran los vínculos con la estatalidad. X es una red social de Elon Musk que, por ejemplo, te permite hablar una lengua de 180 caracteres. Eso, por ejemplo, es destruir el castellano nacional, una lengua histórica. Bueno, entonces me parece que, volviendo a tu pregunta, el primero F fue de lo más interesante y fue convocado por la disidencia porque entendieron el propósito del presidente Milei con esa frasecita chiquitita en contra de la diversidad pronunciada en un corazón del capitalismo, que es una estación de esquí feísima cerca de Zurich, en Suiza. Claro, uno se imagina que es una... claro. Es una cosa fea. Viví en Zurich 5 años. En la Suiza alemana. Davos es feo. Y como en Davos se reunieron siempre estos monstruos, íbamos con el contenido chiquitísimo Campo Nacional y Popular Suizo a protestar. Es una cosa fea, berreta, gris, Davos. Maravilloso eso. Sí, Saber eso es maravilloso. Ah, sí, me encanta. Porque no fui a Davos. Horrible. Mal gusto. Claro, ¿viste? Toda esa clase media Es difícil que aspira- llegar. Es difícil llegar. Que aspira, yo quiero ir a esquiar en Davos. No, manda a los penitentes, más bonito. Claro, Eso. Sí, claro. Che, te siguen saludando. Yo no, bueno, yo tengo tiempo para quedarme, no sé ustedes, pero hay otra Pero eso jornada se termina laboral. en algún momento. Sí, hay otra jornada laboral que hay que cumplir, si no acá nosotros ¿El prendemos fascismo o el para programa? siempre. O el capitalismo, no, nunca. Chiques, sí, se va a acabar porque lo vamos a derribar, pero no nos podemos ir sin esta pregunta del chat. Es buenísima. Yo le quiero preguntar, más allá de todos los elogios y los saludos que te están dejando, le quiero preguntar a Rocco por qué se quedó en Argentina una vez que vino, qué es lo que lo enamoró del país. Y Ya te habías enamorado antes, ¿no?
Mira, yo estudié, nuestra generación política vinculada con el Partito Comunista Italiano, lo quiero decir, yo soy un comunista, un leninista, una generación vinculada con No se nota. con el movimiento campesino, veníamos del movimiento campesino, mi familia es campesina, y el Estado italiano había puesto una universidad para que los hijos y las hijas de campesinas y campesinos accedieran al Estado Nacional, a la civilización italiana, en fin. Eso es un problema. Y en esa universidad, abierta en los 70, muchos de nuestros profesores habían participado del autonomismo, habían participado de las experiencias insurgentes, y muchos de nuestros profesores eran argentinos exiliados de la dictadura, que abrieron bibliotecas latinoamericanas, argentinas. Entonces el vínculo, más allá del Che Guevara, fueron esos profesores con la Argentina. Luego escribí una tesis de doctorado, vine acá en un momento pre-redes sociales, pre-internet, para buscar bibliografía, y luego me quedé. Y por ejemplo, esto le puedo decir, no sé por qué me quedé, pero le puedo decir que no me arrepiento de haberme quedado cuando todo el mundo se iba de este país. La Argentina es un gran país, es un país con una dignidad inherente, es un país que debe ser cuidado, que debe ser conservado, es un país que efectivamente el capitalismo todavía no se lo ha podido comer. Esa resistencia, ¿dónde está? En la belleza retórica, movimentista, dialógica de la Plaza de Mayo, en la singularidad del peronismo, en sus experiencias de izquierda, en el campo de lo nacional y popular. Y también no me arrepiento absolutamente de haber mirado, un poco bobamente, de manera un poco alejada, el kirchnerismo, que fue una experiencia fenomenal, empalmada a las grandes experiencias emancipatorias radicales latinoamericanas, a la revolución bolivariana, a la revolución del MAS, a la revolución ciudadana, al PT en Brasil. Bueno, ¿por qué me quedé, digamos, ahora que lo pienso? Y por ese significante preciosísimo, América Latina. Hermoso. No puedo decir Y aparte acá comemos Dicho no da, ñoquis, aparte. los 28. Dicho no da, claro, dicho no da. Así que Sí. eso es. Bueno, ¿quieren que pasemos al balcón? Pasemos al balcón porque sí, posta. yo, Vamos a si tener no que volver a me invitar. quedo con Sí, preguntas. no, Va a tener que volver la Este condición es un popular, secuestro el mafioso. pueblo. Sí, no, pero me encanta, nos Está quedamos secuestrado. muchos Buen temas. día. Sin ¿Cómo embargo, estás, querida? escúchala. Ponete, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Cristina, ¿cómo andás? Es nuestro balcón, Hola, ¿qué tal? todos los días. Hola. ¿Qué clase de día es hoy? Sí, hola Cristina, un día peronista, hemos ganado ayer. Claro que sí. Inauguramos este balcón para decir todos los días que prendemos que Cristina tiene que estar libre, que Cristina está injustamente presa, que obviamente sabemos que ella la quieren. El poder mafioso la quiere muerta o presa o callada o sin votar. Entonces, bueno, por supuesto. Y la traemos porque por fuera de la neblina y de tantas cosas que se dicen dentro de nuestro propio campo y afuera, bueno, ya está, ya sabemos qué piensan. Cristina siempre tuvo algo que decir bien, ¿no? Siempre estuvo con la palabra justa, con el posicionamiento La claro. yegua. La yegua. La yegua, esa es la yegua. Incómoda, y cada tema que trabajamos aquí en Nodal, ella tiene algo para decir, o hizo algo al respecto, Ujú. que en general es más lo que hizo que lo que dijo, por supuesto, por eso es la líder indiscutible del campo nacional y popular, sin que me respondan, pero Axel, sí, también, o sea, no hace falta, ¿no? Esta cosa que hablas bien de Cristina, dice, y Axel, sí, Axel también, por supuesto, todo forma parte de nuestro amplio campo. Pero bueno, Cristina, hoy es la que está presa, ¿no? No, está onomatopéyica. Mal, pero estoy muy caliente. Cuando me enojo me voy, se me va degradando el lenguaje, ¿viste? ¿Y por qué? Porque uno está enojado. Te agarro un sí. garrote. Pero Axel, te hacen. ¿Qué ibas a decir, Rocco Carbone? Sobre No, Cristina? ahí viene el Lo que video. iba a decir es algo de Cristina, porque Sí, dale. me parece esa figura magna, ¿no? Que es un gran cuadro político de la Argentina, pero ya no lo podemos aceptar como cuadro político nacional, es un cuadro político latinoamericano. Yo me fui hace un mes a Italia y los compañeros a la compañera no te preguntaban por mi ley, dice, che, el peronismo y Cristina, ¿no? Esa es la singularidad nacional. Digo, la singularidad nacional no contenida ya dentro de las fronteras nacionales. Ahora bien, esa mujer,
lo voy a decir así a propósito, ¿no? Con un título de un cuento Sí, famoso de la eso literatura se me argentina. puso la piel de gallina. De Walsh, claro, esa mujer, si tiene una capacidad, es estar permanentemente en un estado de disidencia. Lucha permanentemente, luchó como presidenta, luchó como senadora, luchó como diputada, luchó como militante y ahora como presa política, sigue luchando. ¿Y cómo no la vamos a bancar? Por cierto, o sea, nunca se atiene a las fronteras que le ponen alrededor y que efectivamente pretenden achicarla. No la acepta. Bueno, esa es la racionalidad de un militante, que no acepta la realidad a la cual la quieren condenar. ¿Cómo no la vamos a sostener? ¿Cómo no la vamos a bancar? Y es de lo más interesante, por ejemplo, lo que decía García Linera acerca de los liderazgos. Cristina es el líder histórico, la líder es histórica. Y luego está otro tipo de liderazgo, que es Axel, que efectivamente también es otro tipo de liderazgo y tenemos que acompañar. El pensamiento de la derecha, el pensamiento de la reacción es un pensamiento que rompe las cosas, que rompe el lazo social, las formas reflexivas. El pensamiento revolucionario, emancipador, tiene que ser capaz de ser aglutinante. Entonces no es Axel o Cristina, es indudablemente es Cristina con Axel, en la Cámpora, junto con efectivamente lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y también las grandes experiencias de izquierda revolucionaria que también están en este país y que forman... Están vibrando. Y que vibran. Miren, el PJ, yo el PJ no fui nunca. Como leninista, el PJ de Capital Te sorprenderías. me inquieta un poco. Pero, por ejemplo, las izquierdas trotskistas fueron al PJ, fueron a visitar a Cristina. Eso no es una gestualidad cualquiera, ¿eh? No es una gestualidad cualquiera. Ir a visitar a Cristina fuera al PJ. Bueno, esos son movimientos de aglutinantes. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, me parece que nos tenemos que dejar de joder un poquito. Si es Axel o Cristina, son nuestros referentes. Claro, Cristina es un liderazgo histórico, no lo podemos comparar con otro tipo de liderazgo. O sea, además ha roto las fronteras latinoamericanas y le tenemos que ser capaces de hacer propia esa permanente disidencia, es decir, no. Exactamente. Hay que disputar a Cristina, lo decimos acá, las izquierdas, o bueno, como queramos llamarnos, tenemos que disputar a nuestra líder, disputar la direccionalidad, no a ella, digo, ella es una líder histórica y esta es muy injusto. Y creo que es más injusto hasta para Axel poner, ¿no? Axel o Cristina. Es totalmente injusto para Axel, más que para ella, ¿no? Me parece que ya está, dejémonos de joder, me gusta esta reflexión que nos traes, Rocco. Y ahí está ya el videíto, vamos a escucharla. Esto es diciembre de 2022. Obviamente dijo ella, nunca voy a ser mascota del poder. Creo que enlaza muy bien con lo que Rocco nos estaba diciendo, esta disidencia permanente, en el marco de su defensa tras haber sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ella, la vicepresidenta, y bueno, 2 veces presidenta Cristina Kirchner, aseguró que no sería candidata en las próximas elecciones. Recordemos especie de renunciamiento, dice ella en nombre del movimiento, lo hizo, dice no voy a dejar que con su aparato mediático embarren a nuestro movimiento con esta operación. Bueno, ahora finalmente presa, la necesitaban, ahí la escuchamos. Todos hombres, siempre las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesa, claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características... esa mujer de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder. Bueno, conmigo no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen que después... Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas, y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en 2 oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Extraordinario. La dignidad tiene mascota del poder. Es de los momentos más célebres de Cristina. Sí, es hermoso. Yo lo tengo... Es frase de remera. Frase de remera, sí. Yo lo tengo ahí como en el podio de las cosas que uno... lo dijo. Todo. Ella no podía estar más arriba de esto y decís, sí, la puedo amar un poco más. Porque ya pasa a un plano de irracionalidad también, ¿no? Que está bien. Che, ya que hablé, me gustaría decir otra cosa. Sí, Rocco, dale.
ya que me corriste antes con las homologías. A mí las homologías me interesan, digamos, las homologías de la totalmente. historia, digamos, la política y la literatura, en fin. Pero para explicar algunas cosas. Pero mira, Trotsky, acabo de terminar de leer Historia de la Revolución Rusa, que es un gran libro. Un gran Todo libro. el mundo debería leer ese libro. Un gran para libro. entender de política, de la política del campo nacional y popular. Trotsky, ¿qué dice? Refiriéndose a la revolución, a la corta experiencia revolucionaria bolchevique, él fue perseguido, se tuvo que ir de Rusia en la década del 30 y, por ejemplo, comparaba la corta experiencia revolucionaria bolchevique con el zarismo, con la familia Romanov. Una familia había gobernado Rusia durante 3 siglos. 300 años. Y Trotsky dice, bueno, qué sé yo, a la revolución que gobernó 10 años le piden, por ejemplo, toda la reforma que una familia que gobernó Rusia a lo largo de 300 hizo a lo largo de 3 siglos. Bueno, el kirchnerismo gobernó la Argentina 12 años frente a un aparato reaccionario que intervino, que destruyó, que atacó todos los movimientos emancipatorios. Bueno, efectivamente no pudo hacer todo lo que se proponía, pero pudo hacer y pudo avanzar en un montón de cosas. Bueno, me parece que esa memoria es la clave de la emancipación, es la clave de una herramienta emancipatoria, es la clave de la construcción de una mayoría, debe ser retomada por nosotros y nosotras. La experiencia del kirchnerismo para ser profundizada en un nuevo ciclo emancipatorio nacional, argentino y latinoamericano. Gobernaron 12 años. Entonces, es un suspiro. Es nada. En la historia si contamos la historia como la historia de los pueblos, ¿qué son 12 años? No, claro. Este país fue gobernado siempre por fuerza reaccionaria. Con el 6 de septiembre del 30 se inauguró un largo ciclo político con democracias chiquititas, cortas y frecuentes golpes de Estado. Bueno, eso ha sido revertido. Tenemos que recuperar esa experiencia, esa memoria y ampliarla. Y para eso hay que elaborar mucho. Tengo que elaborar mucho, porque las cabezas de los ciudadanos y de ciudadanas están copadas por los sentidos comunes neoliberales, los sentidos comunes capitalistas, no los sentidos comunes de la emancipación o de la estatalidad. Rocco Carbone. Me gusta. Me gustaría que invitemos de nuevo a Rocco a hablar del concepto de estatalidad. Porque Sí. creo que es un concepto que esto que decías vos, si queremos, vamos a volver, o si queremos, ¿no? Tenemos que trabajar el concepto de estatalidad en su sentido más amplio y en el, ¿no? Y en la Sí. contradicción que alberga ese sentido para el campo nacional y popular. Está bueno, Y que también incluye tensiones al interior del propio campo popular y momentos que tendrá que tener, pero me parece que es un tema, sí, ¿no? está muy bueno porque aparte de la noción que trae Rocco, Es superadora, claro. rompe el carácter de instrumentalidad Ujú. que es hegemónica en el campo popular, ¿no? ¿Viste? No hay que respetar las instituciones, esa cosa de respetar las instituciones, no cumplamos con lo que dice la Constitución, mientras que nos han dado lecciones de cómo se ejerce el poder. Claro. El Y tema de cómo cómo las salimos por arriba. instituciones son tiene que haber permanentemente en las instituciones un momento instituyente, ¿no? Y una noción de estatalidad como la que maneja Rocco Ujú. está bueno para... Miren, y otra cosa dicha muy al paso. Nosotros y nosotras tenemos doctorado, postdoctorado, somos personas muy entendidas en el campo de la reacción. Tratamos de pensar mucho en ellos. Y está muy bien. Pero una política emancipadora implica que pensemos también en quiénes somos nosotros, qué queremos nosotros de la política, qué queremos nosotros del Estado y en la configuración de la emancipación necesaria. Eso me parece que es un ejercicio, Emi, que tenemos que hacer permanentemente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo se configura el campo? ¿Qué queremos de la estatalidad? ¿Qué queremos de la política? ¿Qué queremos de los gremios? ¿Qué queremos de esas instituciones liberales que a veces nos convencen y a veces no tanto? Digamos, la antigua práctica dialéctica. Porque si no pensamos siempre en Milei, en Toto Caputo, que indudablemente tenemos que hacer ese ejercicio, pero reafirmar lo propio, reafirmar la condición soberana. La soberanía es lo que es uno. Tu casa, tu tierra, tu aire, tu agua. Bueno, ese ejercicio tenemos que hacerlo. Recuperar la condición de la identidad popular, nacional y popular. Sí, totalmente. De las formas organizativas del pueblo en la actualidad también. ¿Viste? Cuando hablamos sobre qué es el pueblo, hay mucha gente que se refiere a la gente, digo, hay muchos periodistas, hay compañeros, dirigentes importantes que se refieren a la gente. Yo escucho cada vez que escucho la gente, digo, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de pueblo? ¿Qué es el pueblo hoy? Hay un debate
filosófico latinoamericano importantísimo en torno a esa categoría pueblo y si es lo mismo que la clase obrera de manera taxativa o no, pero cosas que vamos a tener que conversar la próxima, Rocco Carbone. Vos te comprometés a volver porque de verdad nos va a encantar nuestra comunidad. Además, ¿Puedo saludar así? Sí, nuestra Sí, comunidad y no está por radical. Ya dijo muy que pero- es un leninista Claro, cuquista. A mí eso también ayer lo veía en Chicos, la si hay plaza. algo que faltaba para enterrar al radicalismo, disculpen compañero, correligionario, era el 3%, o sea, Sí, sí. terminó de morir, o sea, con el 3%, es una Ya cosa está, ya está. Es No, como pero sí. una justicia hasta poética. te poético. diría. Y sí, porque tienen la culpa de que esto esté pasando, discúlpenme, ayer Entregaron charlábamos, el partido. ayer estaban ahí hechos los paladines, ¿no? De la universidad pública, y qué sé yo, y bueno, chicos, dale, también de una, vengan que los necesitamos, pero me parece que esto es parte de los debates que Rocco tiene para traer. Te agradecemos mucho porque necesitamos filósofos también del porte tuyo, porque hay que decirlo, nos bajamos a veces, ¿no? Desde este lado. Queremos reivindicar lo que haces. Hay que construir una filosofía que significa este sentido que tenemos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué defendemos? ¿Cómo lo hacemos? Así que bueno, ya estás comprometidísimo para venir, ¿no? La próxima, recomendar tu libro, todos tus libros. Sí, Este ya- es el ya me- último. ¿Dónde varios los por compran, privado me han escrito. Rocco? ¿Dónde ¿Dónde se lo consigue? Editorial Sudamericana, no, esto En la circula. calle Corrientes. Sí, circula. por toda- Bueno, pero decir, no, porque sabes que hay un pueblo latinoamericano y caribeño que tal vez lo quiere comprar internet? por internet. También También se se puede puede. conseguir. Y es más Bien. barato en la internet porque se puede considerar, se puede comprar bajo forma de ebook. Ah, genial, bien. Eso está Ah, buenísimo. bueno, ¿ves? porque Datazo. Datazo lo digital en para... ese sentido ayuda muchísimo a Sí, claro. difundir la idea y el debate, ¿no? Así que eso Total. está bueno. Rocco, querido, gracias a toda la comunidad que se enganchó. Tengo 230 mensajes, no sé. No, me encantó. explotó. Rulo dice, coincido, es espantoso Davos, fui en el 95. Dice. Tenemos otro que fue a Davos ahí. Es que- buenísimo, porque uno tiene el idilio de van al mejor lugar del mundo. Se imagina Como- Disney, Claro. ¿viste? Disney de O ricos. ¿viste el paisaje Disney para del ricos, chocolate? tal cual. ¿Viste? Claro. Que hay una cosa ahí Un maravillosa. pedazo de montaña seco con nieve. Nos venden el arriba. Disney para ricos. Sí, Y es sí, esa. pero sí, ¿qué te imaginas? Una cosa hiperlujosa, paradisíaca. Bueno, por supuesto, gracias Rocco, querido. Ya vamos a volver contigo pronto. Saludo a toda la comunidad. Simplemente antes de cerrar, por supuesto, hoy a las 12 horas, en breve, arranca Bionodal, el programa del Centro de Estudios Agrarios, ¿sí? Centro Asociado Nodal. ¿Sí? Y a las 18:30, el Obrador 4.0, que es el programa del OITRAF, del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro, también Centro de Estudios Asociados a Nodal, así que no se lo pierdan. Síganos en nuestras redes sociales, síganlo a @Rocco Carbone. Ujú. Es simple, está bien, es sencillo de encontrar. En así que Instagram, en Twitter. Instagram, en Twitter. Rocco con doble C. Te gusta la polémica en X, debo confesarlo. Sí, Debes le gusta confesarlo. la polémica. ¿Le gusta la punto. polémica? Le gusta la polémica. También en Fin. Twitter. Nuestro campo es polemista. Exactamente. Sí, ¿De qué me sí. acusas? ¿Cuándo aceptamos las cosas tal como vienen? No, jamás, Tal cual. jamás. Así que bueno, nada. Y cerramos el programa de hoy con el video de la cobertura de la plaza de los dos congresos. La Plaza de la Salud y de la Educación. La plaza de la educación. ¿Podríamos rebautizarla Creo que nosotros? Podríamos. ¿No? ¿No? Bueno, Ha quedado ahí con- está, cerramos con la cobertura, ¿sí? De ayer. ¿sí? Parece Plaza de los dos congresos, horrible. Claro. 0 centímetros. De la salud y la Cero. educación. La Plaza de la Salud y de la Educación. Un poco más místico podría ser. Bueno, Más una Comunidad cosa. querida, nos vemos Gracias, mañana. Rocco. Argentina se moviliza masivamente en la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Mientras el Congreso discute los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, jubilados, trabajadores de la salud, de la educación, marchan en diferentes puntos del país. Sí, estamos acá defendiendo la salud pública, defendiendo el Hospital Garrahan y pidiendo a todos los diputados que rechacen el veto del presidente de la Nación y que voten a favor de las infancias y de la salud pública de calidad, que es lo que hacemos todos los días y cada día en el hospital al cual pertenecemos.